Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 5 de febrero del 2025 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha publicado un documento sobre los aspectos éticos que suscita el desarrollo de la inteligencia artificial, señalando tanto lo bueno como los riesgos. El cardenal Burke ha pedido a los católicos que no se vayan de la Iglesia, a pesar del sufrimiento que les causa la actual situación de confusión que se vive en ella. El cardenal Cipriani, arzobispo emérito de Lima, se ha defendido de las acusaciones de haber cometido abusos sexuales, por las que fue condenado por la Iglesia. Las monjas clarisas han sido expulsadas de Nicaragua por el dictador comunista Ortega. Es un paso más a la persecución que soporta la Iglesia en ese país. El desarrollo de la inteligencia artificial está generando preguntas e inquietudes. El Vaticano ha publicado un documento pidiendo un debate ético sobre la misma. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación han presentado la nota Antigua et Nova, un detallado análisis sobre las implicaciones éticas, sociales y antropológicas de la inteligencia artificial. La nota comienza destacando las profundas diferencias entre la inteligencia humana y la artificial, subrayando que esta última, aunque extremadamente sofisticada, se limita a procesar datos y ejecutar tareas predefinidas. En contraste, la inteligencia humana integra aspectos racionales, emocionales, creativos, sociales y espirituales, que no pueden ser replicados por sistemas artificiales. El texto insiste en que la inteligencia humana no solo busca resolver problemas o acumular información, sino que se orienta hacia la verdad, el bien y el sentido último de la vida. Por ello, la inteligencia artificial no puede sustituir la riqueza de las capacidades humanas, ni mucho menos asumir responsabilidades éticas o morales. Se reconoce que la inteligencia artificial tiene el potencial de generar avances significativos, como la mejora en el diagnóstico médico, la predicción de fenómenos climáticos o el acceso a la educación personalizada. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos, incluyendo la deshumanización, la concentración del poder tecnológico y la amplificación de desigualdades sociales. Un apartado destacado del documento se centra en el problema de la manipulación y la desinformación a través de la inteligencia artificial. Se hace especial mención a las noticias falsas, que al ser difícilmente distinguibles de la realidad, pueden erosionar la confianza social y fomentar la polarización política. Otro aspecto clave del documento es el análisis del uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar. La nota condena el desarrollo de armas autónomas letales y advierte sobre los riesgos de una carrera armamentística impulsada por la tecnología. Se hace un llamamiento a los líderes internacionales para prohibir el uso de sistemas de inteligencia artificial en operaciones militares que puedan poner en peligro la vida y la dignidad humana. A pesar de lo que estamos sufriendo por la situación de confusión que se vive en la Iglesia, no hay que marcharse, ha dicho el cardenal Burke en una entrevista. El cardenal Burke ha vuelto a expresar su preocupación por la crisis de fe que afecta a la Iglesia y a la sociedad. En una extensa entrevista, el purpurado abordó las causas y posibles soluciones a la pérdida de la vida devocional y sacramental, subrayando que la respuesta a la crisis pasa por un retorno a la tradición y la enseñanza perenne de la Iglesia. Berg subraya que la devoción a la Virgen y a los santos es esencial para la evangelización moderna, ya que nos lleva directamente a Cristo. Sin devoción, la fe se convierte en una simple idea o ideología, lo cual no inspira ni transforma a las personas, señala. Lamenta la pérdida de la vida devocional tras el Concilio Vaticano II y aboga por su restauración para fortalecer la fe de los creyentes. Según el cardenal, la renovación de la devoción también tiene implicaciones sociales.
Una sociedad que rechaza la vida de oración se vuelve hostil a la vida misma, al matrimonio y a la libertad religiosa, advierte. Destaca la importancia de la adoración eucarística y la confesión regular como medios para fortalecer la identidad católica. Respecto a los recientes debates en el Sínodo sobre la sinodalidad, Burke critica la ambigüedad de alguno de sus documentos. La cuestión del diaconado femenino no está abierta, afirma con rotundidad, recordando que la Iglesia ha enseñado siempre que el sacramento del orden está reservado a los varones. Burke expresa su preocupación por la falta de claridad en los mensajes eclesiales, destacando que la confusión doctrinal puede llevar a los fieles a la desorientación espiritual. Insiste en que la Iglesia debe centrarse en la enseñanza auténtica de Cristo y no en corrientes de pensamiento pasajeras. Burke expresa su preocupación por las restricciones impuestas a la misa tradicional en latín tras el motu propio Traditionis Custodes. Es una situación injusta y dolorosa para muchos fieles, afirma. Cuestiona la idea de que haya una nueva teología de la Eucaristía o del sacerdocio que justifique tales restricciones y afirma que la misa tradicional sigue siendo una fuente válida de espiritualidad para muchos católicos. Burke reconoce que muchos fieles están desorientados y tentados de abandonar la institución. Sin embargo, enfatiza que la respuesta no es separarse en grupos cismáticos, sino mantenerse fieles a Cristo dentro de la Iglesia. Podemos sufrir, pero debemos permanecer en la Iglesia. La respuesta es luchar el buen combate de la fe, sentencia citando a San Pablo. También hace referencia a figuras históricas como San Atanasio, quien sufrió persecución por defender la fe, y anima a los católicos a mantenerse firmes incluso en momentos de prueba. Burke subraya la necesidad de que los obispos y sacerdotes sean valientes en su defensa de la doctrina católica, aunque esto signifique ir contra la corriente. El arzobispo emérito de Lima, Cardenal Cipriani, ha defendido su honor tras difundirse la noticia de que fue condenado por la Iglesia por abusos sexuales. Hace unos días, un diario español publicó que el Papa había aceptado con celeridad la renuncia del cardenal Cipriani como arzobispo de Lima, debido a que había sido condenado por tocamientos a un menor en el contexto de la confesión en 1983. El cardenal reaccionó inmediatamente y envió al periódico una solicitud de rectificación en la que se afirma lo siguiente. Quiero aclarar que los hechos que describen son completamente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes ni después. Se recogen unas acusaciones presentadas a la Santa Sede en 2018 referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019, el nuncio apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora. El 4 de febrero de 2020 tuve una audiencia con el Papa Francisco y el Santo Padre me permitió reanudar mis tareas pastorales. Así lo demuestra mi amplia actividad pastoral realizada durante estos años, predicación de retiros espirituales, administración de sacramentos, etc. En estos años fuera de Lima viví en Roma dedicado a mis trabajos como cardenal, miembro del dicasterio para la causa de los santos, hasta que cumplí los 80 años y me retiré de toda ocupación en Roma y me trasladé a Madrid. Resulta grave que se publique de manera parcial información que parece proceder de documentación reservada por la Santa Sede, que ni siquiera yo tengo en mi poder. Por desgracia, no es la primera vez que se acusa a un cardenal en falso, con relatos llenos de detalles escabrosos. A pesar del dolor que todo esto me provoca, no guardo rencor al acusador. Rezo por él y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico, pero reitero mi completa inocencia.
Al día siguiente de que el cardenal publicara esa carta, el Vaticano, a través de su oficina de prensa, publicó una nota en la que se afirmaba que las sanciones contra el cardenal seguían vigentes, aunque Cipriani había afirmado que el Papa se las había levantado. Después de esto, tanto el actual arzobispo de Lima, cardenal Castillo, como la Conferencia Episcopal Peruana publicaron sendos comunicados en apoyo del Vaticano y de la forma en que se había llevado a cabo el proceso, destacando la misericordia del Papa al haber esperado a que Cipriani terminara su mandato en Lima para imponerle las sanciones. El cardenal no se quedó callado tras esos comunicados y publicó una nueva carta, insistiendo en su inocencia. El purpurado explica también lo que hizo cuando se le comunicó y firmó el decreto de sanción por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Lo firmé declarando por escrito en el mismo acto que la acusación era absolutamente falsa y que obedecería a esas disposiciones, como así he hecho, por amor a la Iglesia y por comunión con el Romano Pontífice. He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa de la que no me he podido defender. La carta acaba reafirmando su fidelidad a la Iglesia y agradeciendo los apoyos recibidos por quienes no se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor. Las clarisas acusadas de amenazar la seguridad del Estado han sido expulsadas de Nicaragua y sus monasterios confiscados por el gobierno comunista. La noche del 28 de enero, la dictadura de Nicaragua ejecutó la expulsión de unas 30 monjas clarisas de clausura de sus monasterios en Managua y Chinandega, en un acto que ha sido descrito como una noche de terror por la investigadora Marta Patricia Molina. Según reportó el diario Mosaico CSI, las autoridades del régimen llegaron primero al monasterio de las Hermanas Clarisas Franciscanas en Managua y posteriormente al monasterio Sagrados Corazones de Jesús y de María en Chinandega. Las religiosas fueron notificadas de que debían abandonar los recintos y solo se les permitió llevar consigo algunas pertenencias. Molina, abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que documenta cerca de 1000 agresiones contra la Iglesia Católica en el país, explicó a través de su cuenta de X que a las monjas únicamente se les permitió sacar lo que pudieran cargar en sus manos. La mayoría de las religiosas son nicaragüenses. Se desconoce el paradero de ellas, alertó. La investigadora recordó que la congregación contaba con personalidad jurídica otorgada en 2004 por la Asamblea Nacional, pero el régimen de Ortega la canceló arbitrariamente el 19 de mayo de 2023. Aunque la disolución se justificó como voluntaria, Molina sostiene que en Nicaragua no existe tal cosa y que la decisión fue impuesta mediante asedio y presión estatal. Ese mismo 28 de enero, el régimen nicaragüense también ejecutó el vaciado de la casa episcopal de Matagalpa, que era la residencia del obispo Rolando Álvarez antes de su exilio forzado en enero de 2024. Las autoridades confiscaron todos los bienes del obispo, incluyendo muebles y objetos religiosos. Es la misma dictadura la que se está llevando eso, porque en el seminario no dejaron que sacaran nada, solo dejaron que los seminaristas sacaran sus cosas personales, señaló un laico de la zona. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el documento del Vaticano sobre la inteligencia artificial y las acusaciones al cardenal Cipriani. Esta semana el Vaticano, a través de dos de sus dicasterios, el de Doctrina de la Fe y el de Cultura y Comunicación, ha hecho público un excelente documento sobre la inteligencia artificial. Lo ha llamado Antiqua et Nova, antigua y nueva. Y ese documento ha salido en una semana muy convulsa para esta novísima tecnología. ¿Por qué? Porque una empresa china ha puesto en el mercado una herramienta de inteligencia artificial muchísimo más barata que la que se está desarrollando en Estados Unidos, y esto ha hundido en las bolsas
a los gigantes del sector. La empresa Nvidia, por ejemplo, perdió en un solo día $500.000 de capitalización. Es verdad que se recuperó un poco en los días siguientes y es verdad que todas las bolsas en estos valores, casi todas las bolsas del mundo cayeron bastante, después se ha recuperado un poco, pero esto da idea de la importancia que tanto las empresas como los gobiernos están dando a esta nueva herramienta. Por eso es muy oportuno el documento del Vaticano, insisto, es un excelente documento. El Vaticano tiene algunas personas allí que le asesoran y que son verdaderos expertos en el tema. Lo que dice la Santa Sede a propósito de la inteligencia artificial a mí me recuerda mucho a lo que decía hace años San Juan Pablo II sobre los avances científicos. Sí a la ciencia. No estamos en contra de la ciencia. Sí a la ciencia, pero con conciencia. Sí a la ciencia con conciencia. El Vaticano pide que junto al desarrollo tecnológico haya también un debate ético. Porque de lo contrario, esta herramienta puede transformarse en muy negativa para la humanidad. Valora ese documento de la Santa Sede las posibilidades que, por ejemplo, pueden producirse en el campo de la medicina, pero también advierte de los peligros en el campo del armamento y de la guerra, o en lo que la Santa Sede llama las fake news, las noticias falsas. Ahora con la inteligencia artificial se puede crear una prueba de voz o incluso un vídeo que implican y destruyen el honor de una persona o de un gobierno. Y que eso, transmitido por los medios de comunicación, porque es una noticia sensacional, es muy difícil después que tenga marcha atrás. Esto lo dice literalmente el Vaticano y advierte sobre los peligros que lleva consigo el desarrollo de esta técnica si no hay un debate ético a la vez, es decir, si no es una ciencia con conciencia. ¿Tendrá éxito o no? ¿El Vaticano le escucharán o no? ¿Estaremos ante un futuro en el cual se van a cumplir las peores pesadillas y las películas más tremendas sobre el futuro de la humanidad al servicio de las máquinas, no al revés? No lo sabemos. Pero el Vaticano hace bien en señalar los aspectos positivos, los negativos y en pedir un debate ético que acompañe al desarrollo de esta importantísima tecnología que para muchos es ya el avance científico más importante del siglo XXI. Pero esta semana ha tenido lugar también una noticia que está levantando un enorme ruido mediático. Todo empezó con la publicación por un diario español de la noticia de que el cardenal Cipriani había sido condenado por el Vaticano en el año 2019 por un delito sexual contra un menor que habría ocurrido años antes. Esta condena del Vaticano implicaba no la reducción al estado laical, pero sí la práctica anulación del ejercicio de su actividad pastoral como obispo ya jubilado. Al día siguiente, el cardenal Cipriani hizo público un comunicado en el cual, primero, decía que era absolutamente inocente, segundo, decía que había sido juzgado en ausencia, es decir, que él no estuvo presente en el juicio y que tampoco estuvo presente su abogado defensor. Y tercero, decía que poco después, apenas 2 meses después de haberle informado el nuncio en Perú de que había sido condenado, él se había reunido con el Papa Francisco, le había contado lo sucedido, el Papa había levantado las sanciones contra él y había estado llevando a cabo desde entonces, de forma normal, las actividades pastorales de un obispo jubilado. Pues bien, al día siguiente de que el cardenal Cipriani publicara esta carta, el Vaticano publica una nota de prensa desmintiendo al cardenal y diciendo que las sanciones contra él seguían en vigor, mientras que Cipriani había dicho que el Papa se las había levantado.
Las sanciones contra Cipriani siguen en vigor. Nota de prensa del Vaticano, pero no dice nada en esa nota de prensa sobre si Cipriani había sido juzgado y condenado estando él presente o estando presente su abogado defensor. Después de esta nota de prensa del Vaticano, el actual arzobispo de Lima, el cardenal Castillo, y al día siguiente la conferencia episcopal peruana se manifestaron con sendos comunicados apoyando totalmente al Vaticano. De nuevo, después de estas dos declaraciones, una nueva declaración del cardenal Cipriani insistiendo en su inocencia. Ya no decía nada del levantamiento de sus sanciones, insistiendo en su inocencia y recordando que no había sido citado a juicio, que no había estado presente en el juicio, ni tampoco alguien que le pudiera defender. Y ahí es donde estalla el ruido mediático. Que un acusado diga que es inocente y que el acusador diga que es culpable es lo normal. Cipriani puede ser culpable. Yo no tengo ningún elemento para decir una cosa o la otra. Pero repito, el ruido no está en si Cipriani es culpable o no es culpable, sino en cómo ha sido juzgado. Y esto a mí me preocupa porque está en juego el prestigio del sistema judicial del Vaticano. El Papa, la Santa Sede, han dicho muchas veces que los intereses del acusado, su presunción de inocencia, tiene que ser respetada. También tiene que ser respetada la acusación que hace la presunta víctima y que hay que encontrar un equilibrio entre ambas. Si el acusado y condenado por un abuso sexual fuera, por ejemplo, el cardenal Cupic de Chicago o el cardenal McElroy de Washington, que son dos conocidos cardenales liberales, ¿qué estaría ocurriendo? Repito, una condena en ausencia de los acusados. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Qué estarían diciendo hoy los medios de comunicación? ¿O qué sucedería si dentro de unos años uno de esos cardenales liberales fuera acusado y condenado en ausencia? ¿Qué estarían diciendo los medios de comunicación? Pensando en el prestigio de la Santa Sede, ¿no sería conveniente que se repitiera el juicio y esta vez sí, con presencia del cardenal Cipriani y de su abogado? ¿O bien, no sería conveniente que el Vaticano publicara una nueva nota de prensa desmintiendo al cardenal como ya le ha desmentido con el tema de que el Papa le levantó las sanciones, desmintiendo al cardenal y diciendo que sí estuvo presente en el juicio o que si no estuvo fue porque no quiso ir, porque fue convocado a ello? Es un tema delicado, insisto, que está levantando mucho revuelo mediático. Por eso pido oraciones por la Iglesia y pido oraciones por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.